Mi nombre es Gabriel Edgardo Yugdar y te invito a que me acompañes por este pequeño viaje a la historia de la Iglesia. Te invito a suscribirte y a ayudarme dándole un me gusta a este video. ¿Preparado para el viaje? Comencemos. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este viaje por la historia de la Iglesia. Hoy voy a salirme un poquito del tema. No me gusta andar reaccionando, ya he dejado un poco estas cuestiones de andar reaccionando a católico que reacciona a protestante, que a su vez reaccionó a un católico que una vez reaccionó a otro protestante. Porque esto no es como una bola que no para más de nieve. Entonces, pero a veces escucho algunas cosas. Yo no suelo participar en los canales de los demás, es decir, en los chats, porque realmente los escucho mientras trabajo, entonces no puedo interactuar, pero los escucho. Y he estado viendo esta interacción que tuvo el sacerdote Curateca. Bueno, creo que ese es un nombre artístico, en realidad es el presbítero Raúl, así que lo voy a llamar don Raúl, como lo llaman allí en España. Bueno, y dijo esto. Me gustaría saber su perspectiva de la salvación. ¿Cómo se da la salvación en la Iglesia Católica Romana? Es que la Iglesia Católica Romana no existe, Carlos Manuel. Es Iglesia Católica. Romano es un rito. Y ya va tiempo que alguien te lo explique para empezar. Bueno, si no entendí mal, si no escuché mal, está diciendo que no existe tal cosa como Iglesia Católica Romana. Y medio que se ofendió o se enojó porque le dijeron que es un sacerdote de la Iglesia Católica Romana o un sacerdote católico romano. Y bueno, como él dice que no le gustan las cosas así con mucha vuelta, sino directamente, lo comprendo, es un sacerdote titoquero, allí del fast food espiritual, así que vamos a ir directamente al grano. No iba a hacer este vídeo, pero resulta que me apareció este comentario. Claro, obviamente, este comentario se va a multiplicar de aquí en más, ¿no? Aparte, si ustedes miran lo que continúa diciendo, dice... ¿quién le dio la Biblia? ¿No? Lo típico, a ver si yo respondo que el Papa Dámaso nos dio la Biblia, y bueno, ya me cansé de explicarlo en otros vídeos de que el Papa Dámaso encargó a San Jerónimo, a Jerónimo de Estridón le encargó que corrigiese, que hiciese una mejor versión de la Vetus Latina, es decir, que tomara el texto y lo corrigiera, hiciese una traducción mucho mejor, porque esa traducción de la Vetus Latina no les convencía, tenía muchos errores. Entonces Jerónimo, en una gran obra, comienza a traducir los textos en lo que luego se conocería como la Vulgata, ¿sí? Pero que San Jerónimo no quería el canon largo, es decir, los deuterocanónicos, no los aceptaba como canónicos. Él quería el canon corto, el que tienen los judíos, el que hoy usamos nosotros los evangélicos y protestantes. Recuerdan, Agustín quería el canon largo, él decía que los deuterocanónicos eran inspirados. El otro gigante que era San Jerónimo, contemporáneos ambos. Jerónimo decía que no, que debíamos tener el canon tal cual los tenían los judíos, el canon corto, dejando fuera los deuterocanónicos. Bueno, la cuestión es que el Papa Dámaso, si me preguntan a mi Papa Dámaso que dio la Biblia, digo no, el Papa Dámaso no me dio la Biblia porque yo no hablo latín, yo no uso la traducción latina, yo no uso la Vulgata. Las traducciones actuales no están traducidas ya del latín, sino que son traducciones hechas directamente de los idiomas originales, griego, hebreo, arameo. Es decir, si usted le preguntan a un ortodoxo, usted le dicen lo mismo que nos dicen a nosotros: ¿quién le dio a ustedes la Biblia? La dio el Papa Dámaso, ¿verdad? Se mueren de risa, es decir, porque ellos nunca han usado la traducción latina, es decir, nunca han usado la Vulgata, porque la Iglesia ortodoxa, la Iglesia griega, el idioma predominante es el griego, siempre lo ha sido, y ellos han usado sus versiones en griego, no necesitaron de la traducción hecha por Jerónimo ni por Dámaso. Es decir, ellos son totalmente ajenos. La mitad de la cristiandad nunca usó la Vulgata latina. Como dice su palabra, es latina para la Iglesia de Occidente, cuyo idioma predominante ha sido siempre el latín.
Entonces, pero claro, ahora van a comenzar, porque han escuchado a este reverendo Raúl diciendo lo que va a decir, lo que dijo, bueno, lo que acabamos de escuchar, y ahora todo el mundo va a andar repitiendo lo mismo. Este sacerdote está diciendo que no existe tal cosa como Iglesia Católica Romana. Bueno, vamos al grano. Vamos a ir al Concilio Vaticano I en el 1870, a la Constitución Dogmática Dei Filius sobre la fe católica. Y esto es una constitución dogmática, es decir, aquí se establecen dogmas. Recuerden ustedes que en el Concilio Vaticano I, en el 1870, se establecen como dogmas, se dogmatiza la enseñanza de que el obispo de Roma tiene jurisdicción, primacía, supremacía de jurisdicción universal sobre toda la iglesia cristiana, sobre todo el orbe. Y lo que también se dogmatiza en ese concilio es que el obispo de Roma es infalible cuando habla ex cátedra, es decir, la famosa infalibilidad. Entonces, vamos directamente para usted, vuestra eminencia, don Raúl. Leamos en el capítulo 1, o sea, ustedes van allí, busquen donde quiera la Constitución Dogmática Dei Filius y busquen capítulo 1, lo primero que le va a aparecer en el capítulo 1. En el Dessinger también está, pero ¿qué dice aquí? A ver, madre mía, ¿qué dice aquí? La Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Uy, ya me parezco a este chico, ¿cómo se llama? El apologista católico romano que ha salido ahora nuevo, que tiene una linda biblioteca detrás y que se pone los ojos de color rojo, verde, azul y que tiene con la varita mágica anda señalando. Bueno, la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana cree y confiesa que hay un solo Dios verdadero y vivo, creador del cielo y de la tierra, omnipotente, eterno, inmenso, incomprensible, infinito en su entendimiento y voluntad. Presten ustedes atención, no estamos aquí hablando de rito, porque esto es una constitución dogmática. Aquí no se trata de rito, sino de jurisdicción del obispo de Roma. Y yo le quiero demostrar al reverendo Raúl de que sí existe la Iglesia Católica Romana y que no está basado en cuestión de rito, no es una expresión sobre el rito, sino sobre la jurisdicción del obispo de Roma. Y aquí lo dice, a menos que él no quiera aceptar lo que sus propios concilios, que son vinculantes, y sobre todo porque es el Concilio Vaticano I en esta constitución dogmática. Y aquí no está hablando de rito, no está hablando de ceremonia, no está hablando de liturgia, aquí está hablando, en este punto específico, está hablando de doctrina, acerca de Dios. O sea, ni siquiera de eclesiología está hablando aquí, en este punto. Pero ¿cómo se reconoce a sí misma la Iglesia? Dice la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Repitan ese romana hasta que haga eco. Romana, ana, ana, na. Sí. Católica, Apostólica y Romana. Y usted es un sacerdote católico romano. Pero bueno. Otra cosita. Aquí, tengo el Catecismo del Concilio de Trento. ¿Qué dice? ¿Dónde está la cámara, señor director? Aquí. ¿Qué dice? Catecismo romano. Hola. Catecismo romano para párrocos. Catecismo romano. Es decir, doctrina, enseñanza, dogmas, todo lo que pertenece a la fe y a las costumbres, encerrado bajo un catecismo romano. No se trata de rito, no estamos hablando de ceremonias ni ritos, estamos hablando de doctrina, ¿sí? Catecismo romano. Pero como si esto fuera poco, por el mismo precio les voy a entregar el Catecismo Mayor de San Pío X, que siempre recurrimos a él. Este precioso Catecismo Mayor de San Pío X, tan amado por los tradicionalistas. Estuvo vigencia. Estamos hablando de doctrinas.
A menos que me quieran decir que cambie. No, pero que ahora el catecismo ahora no es de San Pío X, es el catecismo que se sacó a partir del Concilio Vaticano II, que luego fue establecido por Juan Pablo II. Bueno, pero aquí estamos hablando de doctrina, de dogmas que supuestamente no varían en la Iglesia Católica Romana. Me voy a sacar los telescopios porque si no se me va muy lejos. Aquí. Vamos en el numeral 163. Catecismo Mayor de San Pío X. Este señor que lo hicieron santo. Así que él lo que enseñó y lo que dejó establecido la Iglesia, los obispos en comunión, es decir, el magisterio de la Iglesia, de los obispos en comunión con el Papa, dice en el 163. Viene hablando de la Iglesia en particular, ¿no? Viene hablando de la Iglesia en particular, del credo, la llaman una, porque la Iglesia es santa, católica, apostólica, y en el 163, escuche usted bien, vuestra eminencia reverendísimo don Raúl, ¿y por qué la Iglesia verdadera se llama a sí mismo romana? Puedo leerlo de nuevo, por si quedó alguna duda. Todo por el mismo precio. ¿Y por qué la Iglesia verdadera se llama a sí mismo romana? La Iglesia verdadera se llama a sí mismo romana, porque los 4 caracteres de unidad, santidad, catolicidad y apostolicidad se hallan solo en la Iglesia que reconoce por cabeza al obispo de Roma, sucesor de San Pedro. Cuestión de jurisdicción, no de ritos. Amén. Entonces, esto está en el catecismo. Toda la vida se han reconocido así y se ha enseñado así. Y yo cuando era católico romano, heme aquí, tan bello, con mi flequillo, allí recibiendo una cachetada del obispo, a mí me enseñaron siempre a decir que era católico romano. Y nos decíamos y nos llamábamos católicos romanos. Y la iglesia era la iglesia católica romana. Y los evangélicos eran unos herejes. Vamos al 170, por si queda alguna duda. Numeral 170. ¿Puede alguien salvarse fuera de la iglesia católica, apostólica, romana? Búsquenlo, chicos. Esto está en formato digital también, O sea, si quieren sacar la duda, yo no estoy inventando. Numeral 170 del Catecismo Mayor de San Pío X. ¿Puede alguien salvarse fuera de la Iglesia Católica, Apostólica, Romana? Y ahí viene la gran respuesta. No, fuera de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Nadie puede salvarse, como nadie pudo salvarse del diluvio fuera del arca de Noé, que era figura de esta iglesia. Recuerden ustedes que así como hablábamos, ¿se acuerdan de Bonifacio VIII, el Papa del siglo XIII, en su bula Unam Sanctam, que dice que es necesario para la salvación estar sujeto al obispo de Roma, y quien no está sujeto al obispo de Roma no puede ser salvo? Bueno, eso es simple doctrina en la Iglesia Católica Romana, y aquí lo dice. ¿Alguien puede ser salvo fuera de la Iglesia Católica Romana? No, enseñaban que no. Veamos en el numeral 155. Se hacen la pregunta, ¿no? ¿No pertenecen pues a la Iglesia de Jesucristo tantas sociedades de hombres bautizados que no reconocen al romano pontífice por cabeza? No. Todos los que no reconocen al romano pontífice por cabeza no pertenecen a la Iglesia de Jesucristo. Es decir, por lo tanto, no pueden salvarse. Esto siempre fue doctrina de la Iglesia Católica Romana, que en el Concilio Vaticano II la cambiaron. Por más que nos digan, no se cambió el dogma, no se cambió la doctrina, lo que pasa es que se profundizó, lo que pasa es que hubo una mayor luz. Bueno, la cuestión es que hasta el Concilio Vaticano II se decía que fuera de la Iglesia Católica Romana no hay salvación y quien no está sujeto al obispo de Roma no puede salvarse. Entonces, ¿qué parte de católica romana no se entendió? Para que lo vuelva a repetir. Es decir,
Aquí no estoy tocando un libro que digamos, sí, aquí, no, bueno, pero ese autor, este erudito, este catedrático, es su opinión, porque en realidad, no. Estamos hablando de un concilio vinculante, de una constitución dogmática, la Dei Filius, que, repito, comienza diciendo, y no está hablando de rito, no está hablando de ceremonia, está diciendo cómo se denomina a sí mismo la Iglesia. La Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana cree, tanto, y confiesa, un solo Dios verdadero y vivo, creador, Señor del cielo y de la tierra, para que no vayan a decir que se refiere a la Iglesia de Roma. No. Se refiere a la Iglesia universal que está sometida, sujeta, bajo la jurisdicción del obispo de Roma. Entonces, no sé si lo que ha dicho el presbítero Raúl lo ha dicho por una ignorancia, supongo que no, o hay detrás algo más, alguna intención. Porque recordemos que en el Concilio Vaticano II ya evitan decir Iglesia Católica Romana porque hay detrás toda una estrategia para, por medio del ecumenismo, reagrupar, reunir a la cristiandad, tanto los ortodoxos, es decir, las iglesias griegas, las iglesias que se separaron, como las demás asambleas evangélicas o protestantes. Entonces, tratan de evitar el romano como para ser inclusivo, porque como hemos visto, el Catecismo Mayor es excluyente, excluye a todos los demás que no están dentro de la Iglesia Católica Romana. Así como vemos que el obispo de Roma, ahora, el Papa, ha recuperado, ha sacado del baúl, lo ha desempolvado, al título de patriarca de Roma. Porque esto de ser la cabeza de la Iglesia, de ser la cabeza visible, el sumo pontífice, el vicario de Cristo, según este último documento que también ha sacado el Vaticano acerca del estudio. Claro, esto no es un documento o una constitución dogmática, a diferencia de lo que hemos leído de el Dei Filius o el Pastor Eterno. Esto que han sacado últimamente acerca del ecumenismo, de cómo va la cuestión del ecumenismo. Y allí, según los estudios realizados, la mayor traba que existe, el mayor freno que existe, obstáculo para la reunificación de los cristianos, es precisamente esto que se dogmatizó en el Concilio Vaticano I, esta gran metida de pata de otorgarle al obispo de Roma infalibilidad y de otra vez enfatizar y dogmatizar la jurisdicción, la primacía, la supremacía de jurisdicción universal del obispo de Roma por sobre todo los demás. En cambio, al recuperar el título de patriarca de Roma, se pone a una misma altura que los demás. Recordemos, porque parece que muchos no se acuerdan de la pentarquía, que en la pentarquía, cuando gobernaba la iglesia, cuando la iglesia era una, cuando la iglesia estaba unida, antes de que Roma se escindiese, se separase de los 4 patriarcados de Oriente, teníamos el patriarcado de Jerusalén, patriarcado de Antioquía, patriarcado de Alejandría y patriarcado de Constantinopla, y en la sede o patriarcado de Occidente, una sola sede apostólica que era la romana, la iglesia de Roma, la que tenía jurisdicción sobre todo Occidente, hasta que se dividió. Y entonces se reconoció a sí misma como Iglesia Católica Romana, como se ha llamado y se ha autoproclamado siempre, la Iglesia Católica Romana. Si usted le pregunta a un sacerdote ortodoxo, ¿tú qué eres? Te va a decir, yo soy sacerdote católico ortodoxo del patriarcado de, por ejemplo, Antioquía, aunque viva en Argentina, aunque viva en Chile, aunque viva en Latinoamérica. Él va a decir, soy católico ortodoxo del patriarcado de Antioquía, porque es una cuestión de jurisdicción. Pues bueno, sacerdote, presbítero, Raúl es un sacerdote católico romano, que está por jurisdicción bajo Roma. Y la iglesia siempre se autodenominó
como hemos visto en los concilios, como hemos visto en los catecismos, siempre se autoproclamó como Iglesia Católica Romana. Y quien no esté sujeto al obispo romano no puede ser salvo. Y quien no esté en comunión con la Iglesia Católica Romana, siempre se ha enseñado, no puede ser salvo. Aunque esto luego lo hayan querido dibujar, remodelar, cambiarle, lavarle la cara, ponerle un énfasis mucho más lindo, porque claro, uno lee este catecismo y es bastante fuerte, te dice, no, porque en otro lado pregunta, ¿y quiénes no forman parte de la iglesia verdadera? Y los cismáticos, que son los ortodoxos, los herejes, que son los protestantes, como dice San Pío X, que el protestantismo es el cúmulo de todas las herejías. Entonces, claro, todos estos estaban fuera de la iglesia, no podían ser salvos, no había forma de que fueran salvos porque no estaban sujetos al obispo de Roma y no estaban dentro de la Iglesia Católica Romana. En el Concilio Vaticano II se modificó esto porque se dieron cuenta que habían metido grandemente la pata. Lo que pasa es que ahora ya no se puede modificar. Estos son dogmas inamovibles, no se pueden modificar. Entonces, están buscando la forma de que no sea tan chocante, de atraer. Es una estrategia. Por eso el Papa trata de evitar todos estos títulos pomposos del obispo de Roma y usar el de patriarca, que lo pone en la misma altura para un diálogo interreligioso, más bien ecuménico, con los ortodoxos y con las demás asambleas o iglesias. Pero es todo una estrategia. Es una estrategia para la reunificación. De todos modos, a mí lo que me importaba resaltar es que existe la Iglesia Católica Romana como tal, que orgullosamente se han llamado así, que en los concilios se han llamado así, y que está muy claro. Esto no hace falta saber derecho canónico ni ser un erudito para entender lo que dice allí en el primer capítulo de la Constitución Dei Filius. Está clarísimo. La Santa Iglesia Católica Apostólica y Romana. Así se denomina. Y los catecismos son catecismo romano para párrocos, por lo cual no se trata de una cuestión de ritos, se trata de una cuestión de jurisdicción. Podemos ver un poquito más en el mismo Concilio Vaticano I, por ejemplo, para leer un poco más, porque a mí, yo entiendo, el Santiago Larcón, este sacerdote, Raúl, los apologistas católicos romanos, en su mayoría, sueltan las cosas, dicen una frase. Sus seguidores salen de allí como locos, repitiendo la misma frase, sin haberla estudiado, meditado, verificado si realmente esto que le están enseñando es así. Salen y las repiten. Entonces a mí no me gusta decir las cosas en un segundo, en un minuto, que queda muy bien, muy titoquero, muy fashion, ¿sí? Pero lo único que hacen es, yo ya lo dije, este tipo de apología no reproduce ovejas, reproduce burros, personas que salen repitiendo lo que han escuchado sin saber si esto es así, sin tomarse la molestia, el trabajo de investigar qué dicen los concilios, qué dice la historia de la Iglesia. Bueno, como hemos visto, sí existe la Iglesia Católica Romana. Que a vuestra eminencia, don excelentísimo Raúl, no os guste que os llamen sacerdote católico romano, bueno, puede usted pedir que hagan un nuevo concilio, una nueva constitución dogmática, y en vez del Dei Filius y el Pastor Eternus, que no sé, que el Papa Francisco saque una nueva constitución dogmática, Pastor Titoquerus, la nueva constitución dogmática, Pastor Titoquerus, donde diga, ya no nos llamamos más Iglesia Católica Romana, solo somos católicos. Y esto siempre lo enfatizo, porque Iglesia Católica habla de catolicidad, de una iglesia que está en todo el orbe, en todo el lugar habitado, en toda la ecumene. Yo soy católico. Cuando era católico romano era porque yo estaba sujeto
bajo la jurisdicción del obispo de Roma. Cuando yo me salí de esa jurisdicción, sigo siendo católico, porque la catolicidad le pertenece a toda la iglesia. La iglesia católica, la única, la verdadera, es la iglesia, la única. Jesucristo no es un monstruo, no tiene muchos cuerpos, tiene un solo cuerpo, la iglesia. Como hemos visto, Ignacio de Antioquía fue el primero, por lo menos que tenemos constancia de sus escritos, que llama a la iglesia católica. ¿Pero de dónde era Ignacio? Pues era de Antioquía, Antioquía de Siria. O sea, no era de Roma. Es decir, católica no se estaba refiriendo a la sede apostólica de Roma, a la jurisdicción del obispo de Roma, sino que se estaba refiriendo a toda la iglesia, a todos los patriarcados, a toda, aunque en ese entonces no se conocía todavía como en el nombre de patriarcado o pentarquía como fue posteriormente. Pero se refería a todas las sedes, a todas las iglesias católicas. La iglesia católica está conformada por todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo, que le han recibido como Señor y Salvador, que han sido lavados por la sangre del Cordero de sus pecados, y han nacido una nueva vida, que aman a Jesucristo con amor inalterable y aman y esperan su venida. Esa es la iglesia, una iglesia. Y sí, la llamamos católica. Pero nosotros, los protestantes, también somos católicos. Nosotros, los evangélicos, también somos católicos. Entiendo este ardid de tratar de apoderarse de los términos. Así como se han pretendido apoderar de la escritura. No, nosotros dimos la Biblia, dice el Papa Dámaso de la Biblia. Mentira. Papa Dámaso dio una traducción. Papa Dámaso hizo un excelente trabajo. Lo felicitamos. Le damos un besito ahí al Papa Dámaso, que seguramente está allí en la nube conectado. Papa Dámaso lo que dio a la cristiandad de Occidente fue una buena traducción, la Vulgata latina. Murió sin verla, obviamente. Le encomendó el trabajo a Jerónimo, luego Papa Dámaso murió, pero Jerónimo continuó y otros perfeccionaron la obra de Jerónimo y tenemos la Vulgata latina, pero se lo dio para el mundo latino. Los griegos, todo el mundo que hablaba de habla griega no usaron nunca la Vulgata, usaban sus traducciones en griego. Entonces, pero se han querido apoderar, y hay algunos apologistas católicos romanos que pretenden apoderarse de la escritura. No, la Biblia no es nuestra, nosotros la hicimos. Bueno, la Iglesia Católica, refiriéndose a Roma, a la Iglesia Católica Romana, la hicimos, ¿no? Entonces, los sacramentos son nuestros, el Espíritu Santo es nuestro, la verdadera iglesia es nuestra. Sí, han pretendido, y hasta el nombre. No, tú no puedes usar el término católico, porque yo lo siento mucho si no te gusta, pero yo soy católico. No te gusta, pero lo siento. Tú eres católico romano, yo soy católico, no romano. I'm sorry, lo siento, pero no dejemos. Yo entiendo al hermano Carlos Velos, porque lo agarraron en una curva. A mí también, si me suelta esto, cuando estoy hablando en ese momento, sí, me va a venir a la mente lo del pastor eterno, lo que se definió en el Concilio Vaticano I en el 1870, sí, pero claro, lo que tenía planeado decir, si no te sacan ahí, te desvían, pero bueno, se quedó un poco allí, ¿no? Pensándolo a esto que le dijo. Obviamente no era ese el tema del debate, pero yo les digo a los evangélicos y protestantes, llamen las cosas por su nombre. La iglesia que está bajo la jurisdicción del obispo de Roma es Iglesia Católica Romana. Les guste, no les guste, pues lo siento. Se han jactado siglos y siglos y siglos llamándose a sí mismos Iglesia Católica Romana. Ahora, por una cuestión, por una estrategia comunicacional del ecumenismo con fines ecuménicos, no digamos católica, porque eso es más inclusiva, no es excluyente como era esto. Pues no, sigue siendo la Iglesia Católica Romana. Yo soy católico, no romano. Y vuestra eminencia, reverendísimo don Raúl, usted es sacerdote católico romano. ¿Pero qué lo dice? No solo sus catecismos, su historia, también sus constituciones dogmáticas, sus concilios vinculantes. Llamemos las cosas por su nombre. Es la Iglesia Católica Romana. Y nosotros somos católicos, porque la catolicidad
Recordemos, con el siglo V, hasta el siglo VI, con Justiniano estaba en la plenitud lo que era la pentarquía. Luego se fue debilitando, se termina rompiendo en el 1054, en este cisma de Oriente con Occidente. Pero la pentarquía era la verdadera catolicidad, porque estaba la sede de Occidente, de Roma, y estaban las demás sedes patriarcales, que conjuntamente gobernaban la cristiandad, la catolicidad. Cada uno de ellos podía decirse y llamarse católico. Es decir, los católicos romanos se llaman así, católicos romanos. Los que no estamos bajo la jurisdicción del obispo de Roma, no nos sometemos a juicio, no somos romanos, somos católicos, simplemente. Y nadie nos va a quitar nuestra catolicidad. Así como nadie nos va a quitar la escritura, así como nadie nos va a quitar el llamarnos iglesia. No, ustedes no son iglesias, son asambleas eclesiales, pero ustedes no tienen la plenitud de la fe, porque la plenitud de la fe solamente la tiene la Iglesia Católica Romana. Bueno, eso lo decís vosotros y os sentís muy contentos, muy halagados porque lo decís y os creéis lo que decís. Perfecto. Pero nosotros tenemos la plenitud de la fe y no somos católicos romanos. Y somos católicos. Bueno, entonces, como hemos demostrado, la Iglesia Católica se ha proclamado siempre, se ha autollamado a sí misma siempre, Iglesia Católica Romana. Que no se trata de una cuestión de ritos, o de liturgia, o de ceremonias, o de cualquier otra cuestión. Si es latino, que si es bizantino, que si es mozárabe, no. Es cuestión de jurisdicción. Como también dice en la Constitución Dogmática del Pastor Eternus, también del Concilio Vaticano I, uno puede leer que dice: por esta causa fue siempre necesario que a esta romana iglesia, aquí sí que se está refiriendo a la iglesia de Roma como sede apostólica, como lugar específico, por su más poderosa principalidad se uniera toda la iglesia, es decir, cuantos fieles hay de donde quiera que sean, a fin de que en aquella sede de la que dimanan todos los derechos de la venerada comunión, unidos como miembros en su cabeza, se trabaran en una sola trabazón de cuerpo. ¿Por qué? Porque su cabeza, ¿quién es? Es el romano pontífice. Si ustedes leen ahí en el Pastor Eterno, la cabeza visible de la iglesia es el romano pontífice. Y la santa sede, ¿a cuál sede llaman santa sede? A la única que llaman santa sede, pues al romano. Por lo tanto, si la cabeza, tu cabeza visible, es el romano pontífice, porque así lo aclara, puedes leer todo el Pastor Eterno si dice el romano pontífice, cabeza de la cristiandad. Entonces, si el romano pontífice es la cabeza visible, tu cabeza visible, porque dice, por ejemplo, también allí esto está en el numeral 3060 más o menos. Pasa que yo el que tengo es de Singer-Hünermann, cambia la numeración que es de Singer solo. Pero allí dice: la Iglesia romana, por disposición del Señor, posee el principado de potestad ordinaria sobre todas las otras, y que esta potestad de jurisdicción del romano pontífice, que es verdaderamente episcopal, es inmediata. A esta potestad están obligados por el deber de subordinación jerárquica y de verdadera obediencia los pastores y fieles de cualquier rito y dignidad. Los pastores y los presbíteros, los sacerdotes, los obispos, tienen una subordinación jerárquica inmediata, están obligados a estar sujetos al romano pontífice, porque eres la cabeza. Si el romano pontífice es tu cabeza y tu santa sede es romana, por lo tanto tú eres de la Iglesia Católica Romana. No hay forma de darle vuelta, a decir no, que por una cuestión o estrategia ecuménica quieran ahora decir no, bueno, romana no, porque es muy excluyente, usemos un término inclusivo, hablemos solo de católica, y otros usen esto de católica como para apropiarse del término y decir no, todos los demás no son católicos, solamente somos nosotros los católicos. Pues no, lo leas como lo leas, lo veas como lo veas, la Iglesia Católica Romana así se ha llamado y así se llama y así la vamos a seguir llamando, y los sacerdotes que están bajo la jurisdicción, bajo la potestad
obligados con el deber de subordinación jerárquica al romano pontífice y a la sede de Roma, les llamamos sacerdotes católicos romanos. Y está perfectamente dicho. Así se han llamado siempre, nunca se han avergonzado, nunca han dicho, los que llevamos mucho tiempo ya en esta tierra, porque ahora a medida que más pasa el Concilio Vaticano II y todas las modificaciones que se van haciendo, bueno, va cambiando el vocabulario. Pero en mi época, yo cuando era católico romano, decíamos, soy católico romano, y decíamos, esta es la Iglesia Católica Romana. Y así nos enseñaban, porque está en los catecismos, porque está en la historia, porque está en las mismas constituciones dogmáticas, en los concilios vinculantes de la Iglesia Católica Romana, y así os llamaremos. Bueno, estimados amigos, hermanos, espero que les haya sido útil este video. Recuerden siempre de que no se queden con todo aquello que le dicen a la primera, aunque no tengamos respuesta, pero podemos ir a investigar, estudiar, escudriñar para ver si esto es así. Y cuando alguien dice algo que no corresponde, que está equivocado, inocentemente, voluntariamente o maliciosamente, pues es nuestro deber decir no, esto no es así, la historia nos dice otra cosa. Nos reencontramos en el próximo viaje por la historia de la Iglesia, cuando ustedes quieren y cuando la circunstancia así se dé. Que el Señor los bendiga. Nos vemos pronto. Esto ha sido todo. Muchas gracias por acompañarme en este viaje. No te olvides de suscribirte al canal para poder reencontrarnos próximamente.